Iniciamos nuestra revista deportiva de fin de semana Cuba Visión Deportes gracias a nuestra señal de Cuba Visión Internacional. Les saludamos Duanis Hernández y Jessica García. Bienvenidos a este espacio y nosotros comenzamos con el más universal de los deportes y la preparación del equipo Cuba rumbo al premundial sub-17 de CONCACAF. A continuación, las declaraciones de Sandro Sevillano, director técnico de este equipo. La preparación del equipo está marchando bastante satisfactoria, ya que hemos ido trabajando en base a los errores que tuvimos en el torneo UNCAF, que fue muy provechoso, porque pudimos mostrarnos, pudimos ver las deficiencias que tuvo el grupo e ir corrigiendo poco a poco a la altura del terreno, que es donde nos íbamos a parar. Trabajamos sobre la base de los repliegues, a qué altura vamos a apretar, y por ahí va enfocado el trabajo del equipo en la preparación. Fortalezas de este grupo, ¿qué área cree que sea la más fuerte? El área más fuerte creo que es el equipo. Hay una cosa muy buena, que en todos los partidos que hemos realizado hemos podido anotar, pero no nos satisface porque perdemos muchas oportunidades de cara al gol, y creo que si queremos soñar, queremos lograr, tenemos que ver cómo fortaleza el trabajo en equipo. Han tenido varios partidos contra selecciones de primera categoría con resultados importantes en los campeonatos nacionales. Sí, hemos ido haciendo partidos con La Habana, con Artemisa, que en función a lo que nos toca en el premundial, Artemisa tiene un estilo bastante parecido a lo que ha mostrado Jamaica históricamente, y La Habana con su fútbol organizado, de toque, se parece muchísimo a lo que hace Costa Rica, y creo que nos han salido los partidos, los jugadores respetando los patrones que le hemos dado y manejando los matices que nos muestra el equipo contrario en función de lo que vamos a hacer allá en el premundial. Una valoración de los tres rivales. Creo que el partido contra Jamaica, que es el primero, será trascendental en las aspiraciones de Cuba. Sí, ese partido creo que marca la fase eliminatoria, porque vemos como último partido a Guadalupe, pero es el último partido. Si podemos sacar buenos resultados en los dos primeros partidos, ya con Guadalupe creo que vamos en mejor posición y con más posibilidades de poder lograr pasar a la otra fase. Sí quiero reiterar que en el premundial no hay contrario pequeño. Ya en la sub-17 anterior nos enfocamos en que íbamos a sacar el partido contra Surinam y tuvimos un empate. Para poder pasar tuvimos que ganarle a Canadá, que venía con mejor fútbol, con más tradición. Salió, pero no podemos pensar en que tenemos que ir a buscar el último partido. El primer partido es con Jamaica, vamos con ambiciones, vamos respetando al contrario, pero tratar de hacer que nos respete también a nosotros. ¿Optimista Sandro Sevillano con lo que pueda pasar en este premundial? Sí, como todo entrenador, siempre voy con muchas aspiraciones. Creo que si Dios nos puso en esa fase, en ese grupo, es porque podemos con eso. Y en Cuba Visión Deportes tenemos la grata presencia de Darien Díaz, director de selecciones nacionales de la Asociación de Fútbol de Cuba. Bienvenido, Darien, a esta también su casa. Muchas gracias, realmente me siento muy bien con ustedes aquí y bueno, gracias nuevamente por la invitación para hablar de fútbol cubano. Darien, vamos a hablar sobre el torneo premundial sub-17 que comenzará en los próximos días en Guatemala y que tendrá la participación de Cuba. Será un torneo bastante complicado para la selección que dirige Sandro Sevillano. Sí, por supuesto. Todo premundial es un torneo siempre muy exigente, muy complicado. Estamos en el grupo de Jamaica, Costa Rica y Guadalupe. Jugamos 12, 14 y 16 por ese orden. Y realmente nuestro primer partido contra Jamaica es un partido exigente y nos debe dar ya una panorámica de lo que podemos hacer. Este equipo ha tenido una preparación muy intensa. Participaron cuando estaban concentrados nada más que 10 o 12 días, participaron en un torneo UNCAF en Honduras, que nos dio una panorámica muy amplia para enrumbar la preparación
para este torneo. Realmente, desgraciadamente, se nos cayeron 2 partidos amistosos en Panamá que teníamos ahí, no por problemas de nosotros, sino por problemas extras. Y también íbamos a ir un poquito antes a Guatemala, pero bueno, los organizadores tampoco dieron el sí. Pero bueno, han tenido una preparación muy fuerte, jugando con muchos equipos de primera división. Aquí participaron en la Copa Carlos Loredo, donde jugaron 3 partidos, un día sí, un día no, como un modelaje de competencia para el torneo, porque así mismo se va a jugar. Entonces realmente estamos muy contentos con la preparación. Ahora solamente es que llegue la fiesta, que es el premundial, para ver a nuestro equipo desempeñarse. Me decía Sandro que en comparación con la UNCAF y las oportunidades creadas que no concretaron en gol, en estos partidos de preparación que incluso han tenido ante selecciones provinciales de nivel como La Habana, como Artemisa, como Mayabeque, siempre han logrado anotar, y que eso es un paso importante para ellos como dirección y también como equipo. Sí, por supuesto. Le decía que cuando nosotros vinimos del torneo UNCAF en Honduras, enrumbamos la preparación hacia los defectos más notables que tuvimos en esos 4 partidos allá. Y entonces uno de los defectos fue también la definición, la creación de juego, como también los centrales, cómo se manifestaban en defensa, seguir las marcas, localizarlas, etcétera. Y en eso hemos ido a la preparación. No hemos divagado en otras cosas, sino sobre todo en el orden táctico también del equipo, que son muchachos que vienen de las EID y a veces vienen con algunos defectos técnico-tácticos. Y bueno, hacia ahí ha ido la preparación, y realmente el equipo ha tenido un crecimiento muy bueno, y como usted dice, le ha notado a equipos como el campeón nacional de Artemisa, como La Habana, el otro día, el último partido que terminaron con La Habana 4-3, es decir, que realmente es un partido muy bueno que nos sirve para ilusionarnos de cara al premundial. ¿Qué figuras destacaría usted en este equipo por la trayectoria que tuvieron en UNCAF y lo que han mostrado en los entrenamientos? No, realmente la fortaleza de todo equipo de fútbol es el equipo, ¿no? Pero bueno, siempre destaca alguna figura, el capitán en defensa, Santiaguero, muy fuerte, va bien a los cortes por arriba. También tenemos en medio campo a Michael, a Quindelán, que hace una mancuerna muy buena ahí en el sistema del equipo. Didier, Jade, son jugadores que bastante peligrosos. Lizardo, que juega de 9, que es un jugador de Pinar del Río que tiene mucha movilidad. Tienen jugadores muy inteligentes, muy interesantes. Los extremos son muy rápidos, habilidosos. Realmente es un equipo bastante compacto, y Sandro Sevillano y su colectivo técnico han hecho un gran trabajo. ¿Qué cree usted que pueda pasar con este equipo? ¿Es posible pasar a esa segunda fase para la que pasan 3 selecciones? No, ese es nuestro primer objetivo, pasar a la segunda fase y quedar dentro del grupo lo más arriba posible, dígase primero, dígase segundo, para que en el cruce, por supuesto, nos toque un rival a priori más fácil, ¿no? Y poder seguir avanzando. Pero realmente el objetivo fundamental que se tiene en el equipo es pasar a esa fase y ver el contrario, analizarlo bien. Seguro que después, para la segunda fase, tenemos 2 días para poder descansar bien, poder ver el adversario que nos toca, preparar bien el partido, y bueno, los partidos KO estos que siempre son tan emocionantes, para seguir avanzando. Darien, el fútbol cubano no para. Torneo de apertura próximamente, Liga de las Naciones. ¿Cómo visualizas estos torneos y estos retos que vienen por delante y que están muy cerca? Sí, así mismo, el torneo Apertura, que el año pasado quedó muy bien, muy competitivo, igual que Clausura. Día 11, también está por ahí la Supercopa, que no lo hemos podido hacer por problemitas de transportación, pero la vamos a hacer. También está la final del Sub-13 entre Guantánamo y La Habana, que hay una ilusión en el país entero, porque esos muchachos están jugando, son nuestros pequeños campeones, ¿no? Y después, bueno, el plato fuerte de este año, que debe ser la Liga de las Naciones, los 2 partidos que nos quedan, contra Barbados allá y contra Guadalupe en Santiago de Cuba, que nos debe dar la clasificación para la Copa de Oro y la Liga A de Naciones, que eso realmente es muy bueno para el fútbol cubano, ya pensando en el Mundial de 2026, que las eliminatorias ya están ya a la vuelta de la esquina en 2024. O sea, muchísima actividad para el fútbol cubano, y bueno, esperemos buenos resultados. Nosotros le agradecemos a Darien Díaz su presencia aquí en Cubavisión Deportes, y continuamos con el programa. Cuba y Panamá mantienen estrechos vínculos entre sus respectivas federaciones de tenis de campo. Conversamos con Michelle Varés, entrenadora y psicóloga deportiva en el país centroamericano, quien abundó sobre su estancia en la isla y las excelentes relaciones entre ambos países en el llamado deporte blanco. El objetivo principal era asistir al curso de coach mental training con el italiano Alberto Castellani, que está aquí en Cuba haciendo un gran trabajo en el desarrollo del tenis
tanto internacional como cubano. Entonces eso me motivó a venir, pero también otros intereses, ya que en Cuba es donde han entrenado mis hijos por muchos años, que son tenistas del equipo nacional en Panamá. Y también tengo una relación muy buena con los entrenadores de tenis de Cuba, que nos han apoyado a desarrollar el tenis en Panamá por muchos años. Y pues hemos logrado crear una gran amistad deportiva para beneficiarnos mutuamente en lo que es el desarrollo del deporte en los respectivos países. ¿Y cuánto pudiera también ayudar Panamá a Cuba en cuanto a participación en competencias, al desarrollo del tenis cubano? De hecho, anteriormente se han realizado varios convenios con la Federación Cubana, en donde el equipo nacional de Cuba ha estado en Panamá por periodos de tal vez 1 mes, 2 meses, inclusive 3 meses, entrenando y preparándose para los Juegos Regionales y también para la competencia de Copa Davis. Eso ya lo hemos hecho varias veces y ha rendido muchos frutos. Este año vamos a entablar nuevamente comunicación con respecto a eso para llevar a los cubanos a Panamá a entrenar en conjunto con los panameños, y también que los entrenadores cubanos que tienen una vasta experiencia en toda la parte académica, pues nos ayuden a capacitar a nuestros entrenadores y pues de esa manera desarrollarnos mutuamente en el deporte. O sea que hay una gran relación entre el tenis de campo de Panamá y Cuba. Hay una gran relación y que data de muchos años y que ya rindió muchos resultados comprobados. Entonces eso tiene que seguir, porque tanto los cubanos como los panameños nos hemos beneficiado de esta relación deportiva. Entonces podemos decir que Cuba es su segunda patria. Bueno, digamos que si yo tuviera que escoger un lugar para ir a vivir después de Panamá, sería Cuba, por supuesto, porque la cantidad de conocimiento que adquiero cuando he venido aquí, pues eso no se puede cuantificar en un valor. Entonces, para mí es sumamente importante capacitarse para poder transmitir a nuestros atletas lo mejor posible de nosotros y que ellos logren sus metas también. Y en Cubavisión Deportes tenemos la grata presencia de Luis Izquierdo, de la casa prácticamente. Luis, bienvenido. Y hoy vamos a hablar sobre un tema interesante: el escauteo en el deporte. ¿Cuánta importancia tiene en la actualidad la ciencia aplicada al deporte? Saludos para ti y los televidentes. Yo te diría que pensar en la actualidad, en el deporte y sobre todo en los resultados del deporte, sin un estudio de contrario, es muy difícil. Casi que imposible. No lo doy como absoluto porque Cuba es un ejemplo que yo diría que como excepción destaca la regla. Pero me viene el interés, Tuani, a partir de 2 elementos fundamentales. Hace pocos días estaba leyendo que medios de prensa de República Dominicana estaban divulgando el gran equipo de scouts que van a llevar al Clásico Mundial de Béisbol. Son 9 especialistas entre cazatalentos y scouts que van a estar en las diferentes sedes. Ellos los envían a las diferentes sedes donde van a desarrollarse los Juegos del Clásico Mundial para escautear el comportamiento de los adversarios o posibles adversarios que tendrá Dominicana en el Clásico. Y otro elemento que por la parte contraria también me llamó y me motivó a este tema es las declaraciones de Jonathan Carbó, el pitcher abridor frente a los Tigres del Licey en la Serie del Caribe. La periodista Angélica Arce lo entrevistó antes y él estuvo manifestando sus criterios y entre ellos destacó que no había tenido la posibilidad de ver el juego inicial del equipo dominicano, que iban a prepararlo él y el entrenador para buscar el mejor de los éxitos. Esto ocurre mucho en el deporte de nuestro país. Y ocurre cuando incluso pudiéramos decir que hace algunos años o hace muchos años se hablaba de algo que podemos darlo como estudio de contrario o escauteo. Tú eres más joven, pero en alguna ocasión leí entrevistas y escuché otras, algunos grandes lanzadores del picheo en Cuba, donde ellos decían que se sentaban en el dugout a ver
las características de cada bateador. Incluso algunos de ellos manifiestan de que tenían su libretica. Y ahí ponían las características del bateador, qué lanzamiento le podía hacer daño. Y eso le permitía al día siguiente o cuando trabajaran frente a ese equipo ya tener cierto dominio antes de comenzar el encuentro. Bueno, eso lamentablemente en nuestro país, que tiene estudios hechos, hay documentos, estuvimos leyendo algunos documentos muy interesantes del estudio de contrarios que hay en Cuba, pero que sobre todo por situaciones económicas no lo hacemos. Y esto yo creo que incluso Duani da la grandeza del deporte en nuestro país. Cuando se habla de resultados, indudablemente que lo primero que hay que pensar es en talento del deportista y de los entrenadores, de la gran preparación que puedan tener o adecuada preparación que puedan tener los deportistas y los equipos para determinada competencia. La ciencia y la técnica es indispensable para el deporte en la actualidad, porque sin eso no se consiguen resultados. Casi que imposible, Duani. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando durante mucho tiempo estuvimos viajando con las selecciones de voleibol de nuestro país, para la Liga Mundial de Voleibol, para los campeonatos del mundo, para los Grand Prix, en la misma sede donde estaba el equipo cubano, estaban alojados scouts de Brasil, de Estados Unidos, de Rusia, y ellos venían y filmaban, no solo a Cuba, sino a todos los equipos que estaban en ese grupo para después entregarle la información a los directores, a las direcciones de los equipos. Cuba no podía hacer eso. Esa información no la tenía Cuba. Aquí hemos tenido la experiencia, por ejemplo, que en clásicos mundiales se crea un grupo aquí en La Habana y viendo los encuentros desde aquí le mandan la información allá, me parece válido. Pero es que el escauteo no solamente se basa en adquirir información, que es importantísimo, eso es un elemento básico, pero en el escauteo y en esa información no están los sentimientos. Y por ejemplo, si tú filmas y en el lugar puedes detectar que un jugador ante tal situación no tiene un comportamiento, tú puedes trabajar sobre ese adversario, porque en una situación de estrés o de mucha presión, ese adversario a lo mejor no tiene una posibilidad de tener resultados positivos y eso tú lo puedes explotar. Y por eso, insisto, a mí me parece que es un elemento que ojalá y lo más pronto posible se incorporen en toda la dimensión para el movimiento deportivo cubano, porque sin tenerlo ahora y enfrentar a quienes los tienen, tenemos a los Mijaíl López, a los boxeadores y tenemos resultados que nos mantienen como una gran potencia en el área de Centroamérica y el Caribe, en los Juegos Panamericanos y a nivel mundial, a nivel olímpico entre las primeras 20, pues indudablemente que la pregunta sería, bueno, si en algún momento se incorpora en toda su dimensión el escauteo, el estudio de contrarios, ¿qué podría lograr el deporte cubano en los eventos internacionales? Estoy seguro que con esa información nuestros entrenadores y nuestros deportistas tendrían más posibilidades de incrementar los logros que en la actualidad muestra el deporte en nuestro país, Juan. Asimismo, no podemos vivir de espaldas al mundo. Te agradecemos, Luis, tu presencia en el programa con este tema tan interesante. Y nosotros seguimos en Cubavisión Deportes. Y hoy contamos nuevamente con la presencia de Jesús Muñoz, quien llega para hablarnos sobre el debut de Cuba en la Serie del Caribe Gran Caracas 2023. Bueno, queremos especificar que al momento de la grabación de este programa no sabemos el resultado de la segunda presentación ante los Tigres del Licey. Bienvenido, Jesús. ¿Y qué te pareció el Agricultores en este primer encuentro de la Serie del Caribe? Gracias, Juan, y saludos para ti, también para todas las personas que hasta ahora, bueno, están en sintonía con el espacio. Un debut, yo creo que soñado para Carlos Martí y su tropa de agricultores, sorprendiendo incluso a muchos. ¿Y por qué lo digo? Porque tanto se habló del picheo, tanto que se habló de que era el renglón más débil, aunque esa es una tónica que se repite año tras año en eventos internacionales, y precisamente César García
logra una apertura de calidad, logra hacer el trabajo y luego viene un Andy Vargas que puso el cerrojo durante 3 entradas y Cuba se lleva una importante victoria. Señalar, yo creo, como héroes, por supuesto, estos 2 lanzadores, César, Andy Vargas, pero también el jonrón vital de Andrés de la Cruz para igualar ese desafío. Por supuesto, Guillermo Avilés, a quien Carlos Martí le da toda la confianza luego de haber fallado en 3 turnos y decide ese juego ya en la regla y BAF en la 10ª entrada. Yo creo que Agricultores está demostrando aquí que cuando se trata de béisbol no hay nada escrito, porque en los últimos eventos internacionales Cuba siempre llega con aquello de que el picheo no va a responder y finalmente los lanzadores sacan la cara por el conjunto antillano y lo que se duerme es la ofensiva. En este partido no fue la excepción, o sea, tampoco es que los maderos cubanos sonaron en demasía, pero lograron hacer el trabajo y llevarse la victoria con marcador de 3-1. Reitero, para muchos una sorpresa, un buen resultado para el equipo de Agricultores. Jesús, yo creo que es importante también la disciplina en el home que mostraron los bateadores cubanos. Incluso una de las carreras en la última entrada fue de manera forzada por un boleto, o sea, no se desesperaron en el home, batearon con el lanzamiento que creyeron más oportuno. Yo creo que hay que señalar como algo positivo para este equipo en este primer encuentro. Y de hecho, es algo que se le había señalado en contra a Agricultores durante la Liga Élite e incluso en el playoff final frente al equipo de Portuarios, que por momentos lucían desesperados y que es un mal de los bateadores cubanos en nuestros clásicos nacionales. Y, por supuesto, entonces hay que señalar que en este caso jugadores que también hay que decir que son jugadores curtidos. O sea, Agricultores tiene una nómina precisamente de jugadores que la mayoría rebasa los 30 años de edad, curtidos en series nacionales, incluso muchos con experiencia en equipos nacionales. Además de este elemento, Duani, yo creo que un aspecto interesante es que Agricultores mantiene una nómina que se por la inclusión de Raico Santos, que inicialmente también era de este equipo, lo que estuvo contratado, y Denis Laza es la base de su conjunto, con un Osvaldo Abreu que ahora está ocupando turnos de menor responsabilidad porque viene recuperándose de una lesión, y yo creo que esto siempre ayuda. Se ha hablado mucho de que si cuando se va a la Serie del Caribe hay que llevar constelaciones estrellas, porque Cuba lo ha hecho, y las actuaciones hechas no han sido para nada halagüeñas. En este caso, Agricultores lleva más que constelación de estrellas, lleva un conjunto, un equipo con teamwork, un equipo donde los jugadores se conocen, donde cada uno sabe lo que tiene que hacer en un momento adecuado de juego. Hay cuestiones que, por supuesto, las improvisaciones, en algunos casos forzadas, pueden dar al traste, pueden resultar en cuestiones negativas. Yo sigo teniendo mucho temor con Jordanis Alarcón en la segunda base. Se ve en ocasiones inseguro, pero bueno, resuelve. Y bueno, es solo un partido, ¿no? Todavía no se puede lanzar campanas al vuelo. Va a ser un torneo muy difícil, por lo visto en la primera... Ahí quería llegar, o sea, bastante reñido atendiendo a lo que pasó en la primera jornada. Favoritos como Dominicana, que llega con el mejor cartel a este evento, cede ante México. Colombia quizás de manera inesperada le gana a Puerto Rico. O sea que existirá bastante paridad en esta justa. En el caso de Colombia, ya demostrando que es un país que llega con equipos a las series del Caribe que son competitivos. Hay que recordar que Caimanes de Barranquilla es el actual campeón de la Serie del Caribe, no es el representante cafetero en esta edición, porque son los Vaqueros de Montería, pero Colombia yo creo que demostrando que su béisbol, incluso su liga, está dando pasos de avance en el entorno internacional. Duanis, yo no quería despedir este espacio de béisbol sin alabar la actuación de un cubano, un nacido en antigua provincia de La Habana, Raúl Valdés. Con 44 años, un hombre que no tiene mucha suerte con sus aperturas de calidad. Lanzó un juegazo en la primera jornada y Dominicana no pudo preservar la ventaja. 7 entradas, permitió solo 5 indiscutibles, dejó el juego ganando. Un hombre que además rompió un récord. Es el primer lanzador en Series del Caribe en representar a todos los equipos de la Lidón, de la Liga Profesional de República Dominicana. Y con esa edad sigue demostrando que calidad tiene por arrobas. Muchísimas gracias, Jesús. De béisbol siempre estaremos hablando porque es nuestra pasión, nuestro deporte nacional y genera muchísimas informaciones. Ahora nosotros seguimos en Cubavisión Deportes. La polémica en el centro de la atención. Cada out, cada inning, cada partido, todos los detalles de una temporada bajo la lupa de rigurosos analistas cada martes. Ya está en juego Bola Viva. Por hoy ponemos punto final a nuestra emisión deportiva de Cubavisión Internacional. Les invitamos a que regresen la próxima semana, sábados, en nuestros horarios habituales, 12 de la madrugada, 10:30 de la mañana, 2:30 y 6:30 de la tarde, hora de Cuba. Muchísimas gracias por la sintonía. Nosotros nos veremos en próximos espacios de Cubavisión Deportes. Hasta entonces.